Bueno, el tema da para mucho el tema de corrupción y sistema nacional anticorrupción. Luego entraremos más adelante, serán 4 bloques a temas políticos de lo que está ocurriendo en las bancadas del Senado. Se hablaba hace un momento que se requería una figura, pero una figura en lo personal no funciona. Da la impresión, porque hay un dato muy interesante. Todos dicen que la corrupción es el problema número 1, pero yo veo las encuestas, el problema número 1 es inseguridad, el segundo desempleo. ¿Por qué razón? Porque la maquinaria de corrupción ya afectó a la sociedad como un engrane, quizá menor. La misma sociedad está viendo de qué manera logra obtener beneficios. Uno porque le salpica la corrupción y otro porque la oposición populista, PAN, PRI, PRD, ha acostumbrado a la gente a que reciba dinero gratuito. Entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad? No, sí no es fácil, Carlos. Yo creo que el problema sí es muy severo. Pero yo estoy convencido que la corrupción es un factor importante en la inseguridad y en la falta de empleo. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, en el tema de obra pública, si de entrada quien genera una licitación ya va con un moche, una entrada, un favoritismo, ya no se está generando ese conjunto de esa obra en las mejores condiciones para generar el máximo beneficio y el máximo de empleos. Si en la licitación de un C4, en la compra de helicópteros, en la compra de chalecos, en la compra de armamento, de equipamiento, ya hay un moche para el área respectiva, ya no se compró lo mejor. Entonces, ahí el tema de la corrupción impide un eficaz desarrollo económico. Si a todos los empresarios del Estado de México, de cualquier estado, le dices vengan a invertir y les das facilidades, pero aparte de decir das facilidades, éntrale al gobierno federal, éntrale al gobierno estatal, éntrale al gobierno municipal, y después llegan los cárteles del crimen organizado, pues ese empresario no va a venir. La delincuencia y redes es una cosa, pero todo esto te encarece el costo de inversión, entonces no llegan empleos. ¿Qué empresario le quiere invertir no solo en condiciones de incertidumbre económica, sino de prácticamente extorsión gubernamental? No le van a entrar. Entonces, yo creo que el tema de la inseguridad y el tema económico, particularmente la generación de empleo a través de la creación de infraestructura, que es un mecanismo utilizado en todo el mundo, aquí está viciado por ese factor. Entonces, sí tiene sentido decir, acabemos con la corrupción, porque si acabas con la corrupción en estas dos áreas, el tema de las medicinas, Carlos, o sea, esta idea de comprar medicinas cachirul, China, que si se comprueba o no, es una cosa de infamia humana terrible. ¿En qué servidor público cabría hacer eso? O sea, entonces ahí está... La falsificación de exámenes que descubrieron en Veracruz. O sea, ese tipo de cosas sí tiene que ver con corrupción. Y cuando esa corrupción es sistémica, porque así funciona la administración, o porque es un engranaje, como tú decías, de la administración, ahí estamos entre un problema estructural del Estado mexicano, que efectivamente no se soluciona nombrando a una personalidad. Ahí sí es una cosa de que el Estado mexicano, no el gobierno de un partido o de otro, estatal o federal, sino sí esa responsabilidad tiene que cambiar. El Sistema Nacional de Anticorrupción tenía el sentido de dar un paso ahí, pero pues siempre los intereses, siempre no es momento, siempre habrá una elección, siempre habrá otro tema que cuidar. No se avanzó, pero lo que se está deteriorando es el Estado mexicano en sus instituciones fundamentales, y no hablo de la procuración de justicia únicamente, sino en la satisfacción de necesidades como la salud, como la infraestructura. Si gobernadores, presidente, les piden a las de la basura el moche para entrar, para recoger la basura, pues entonces ¿de qué estamos hablando, no? O sea, sí, pero si el ciudadano no paga esa mordida, no recogen su basura. Exactamente. Y si la deja en la calle, lo multan. Exacto. Fíjense, me platicaba un funcionario del gobierno de la Ciudad de México que el caso de la basura en la Ciudad de México es terrible. O sea, Cuauhtémoc de la Torre, que es el líder de los pepenadores, tiene un control absoluto basado exclusivamente en recursos económicos, ¿sí? A él 3 rubros de la basura, papel,
metales y vidrio le dejan 70 millones de pesos al mes. Solo. Fuera de control. Fuera de control. Pero aparte hay todo un rubro de elementos de basura que dejan un dineral por otros lados. De desperdicios de la comida, por ejemplo, que producen, ¿cómo se llama? Compota, este tipo de cosas. Todo lo orgánico. Eso lo venden, lo industrializan, lo venden, en fin, y deja muchísimo dinero. Pero solo de 3 rubros deja 70 millones de pesos. Reparte, pues a discreción. Entonces mantiene un control desde hace 30 años en la Ciudad de México. Y fue presidente del PRI en la Ciudad de México, antes el DF. Lo expulsaron por una acusación no comprobada, y se vio que había sido fabricada, pero todos nos lo expulsaron, pero sigue teniendo un control. Claro. Y por eso el PRI no se reorganiza. Y dicen que me está platicando este mismo funcionario, que tiene un control absoluto dentro de todos los demás partidos, PRD, Morena. Sí. Fíjate, ahorita me acaban de informar que acaba de tener la Junta de Coordinación Política en el Senado y se dejó para después de Semana Santa la designación del fiscal anticorrupción. Eso es, quedan 5 sesiones en las cuales se pueda construir un acuerdo. Panorama poco optimista, ¿no? Y si paran el reloj parlamentario, pues pueden parar 2 años, ¿no? Yo creo que no tanto. Ese invento, ¿no? De manejar el tiempo. Y bueno, la otra cuestión de la corrupción es que es pública la corrupción. Mira, yo veo, y bueno, lo tiene uno que decir, Andrés Manuel López Obrador en los spots. Ustedes reciban la despensa, reciban lo que les den y luego voten. Eso es corrupción. O sea, porque el reparto de despensas pues es una forma de corrupción, es una compra de voto, ¿no? Bueno, es un mal mensaje. El PAN dice, mensaje. Josefina dice, reciban lo que les dan y voten por el PAN. Pero hay otro dato adicional a la corrupción. Sí. Las despensas que tienen cierta regularización oficial, entre comillas, están llegando ordeñadas. En el camino les quitan. ¿Quiénes? Pues las estructuras intermedias. Es decir, es corrupción dentro de la corrupción y dentro de la corrupción. Ya nadie se puede confiar, ¿verdad? No se puede confiar en nadie, ¿no? Había una afirmación que hizo el ensayista Gabriel Said, allá por más o menos 1985, de lo que yo recuerdo, en un ensayo que publicó en la revista Vuelta de Octavio Paz. El ensayo se llamó Escenario sobre el fin del PRI, y analiza varios escenarios. Y entre ellos dice, un escenario para el fin del PRI, suponiendo que el PRI era el corrupto único, dice, es la aparición de un ayatola de la corrupción. Es decir, un tipo medio profeta, medio producto de construcción religiosa, que encabezara a las masas, como el ayatolá Jomeini, acaba de pasar la revolución iraní, y que enardeciera a las masas para que lo siguieran. Un ayatolá de la oposición en contra de la corrupción. Para la oposición está igual. Pues sí. Entonces, pues ya no hay para dónde, ¿no? Sí, es un hoyo negro. El tema de la corrupción, tú dices, ¿dónde le inicias? Fíjate, yo creo que el presidente Peña tuvo la gran oportunidad, o sea, de ser eso, o sea, de traerlo a debate. Traerlo, o sea, poner el debate a de veras y darle. Sin lástima que fue tan vulnerable a su entorno, a su entorno cercano. Eso fue terrible. Graco tuvo la oportunidad del Morelos, claro que la tuvo. Tuvo la oportunidad de y la dejó pasar. Y así, Gabino fue en Oaxaca, llegó con la aureola de la transición. Exacto. Y ha sido de los gobiernos más corruptos, que suma mayor corrupción que los anteriores. O sea, cuando entra un nuevo gobierno, tiene un bono de credibilidad y tiene la oportunidad para poner fin a esas prácticas. Sí la tiene. Es una ventana de oportunidad que se cierra pronto, porque la dinámica administrativa, burocrática de negocios corporativa te vence. Pero tienes una puerta donde sí puedes. Y lamentablemente este gobierno tuvo esta puerta de transformar estructuralmente al país, y una de las transformaciones estructurales de fondo es el tema de la corrupción. Pero no se aventó, no pudo. No lo dejaron tal vez, no lo sabremos, ya lo sabremos en algunos años más. Pero no pasó. Oye, Nel, a ver, esta es una afirmación que trata de jugar con el concepto de corrupción, no nada más cómo robarse dinero, es una conducta moral, ética.
Los nuevos funcionarios del Sistema Nacional Anticorrupción y del Consejo están ciertos que sus funciones y sus tareas no son las que ellos esperaban, ni van a dar los resultados que ellos suponían. Jacqueline Pechá dijo, bueno, pues no esperen mucho, pues vamos a hacer lo que se pueda. Eso es corrupción. Uno diría, si no van a cumplir el desafío por a lo cual la sociedad civil se movilizó, pues que renuncien. No tiene caso que estén ahí con las manos atadas. Pues sí, o sea, lo que pasa es que el panorama es muy triste porque se dice de lo perdido de lo que aparezca. O sea, la otra es no hacer nada. Y yo creo que sí, tanto la doctora Pechar como muchos académicos, creo que tienen una preocupación legítima, como muchos ciudadanos, por el tema de la corrupción. Pero como ciudadano solo tienes pocas vías de castigar al corrupto. Hay pocas vías, ¿no? La más clara es el tema Duarte en Veracruz. Yo creo que ahí fue el voto clarísimo hacia el tema de la corrupción y autoritarismo. Pero hasta ahí llegó. O sea, ¿qué más? Y después el Estado, el propio gobierno, les da un canal de participación. Pero ese canal de participación siempre es limitado porque no son poder, son ciudadanos. O sea, es que hablamos de cosas que tendrían que existir. O sea, que es el gobierno estatal, municipal, deben tener sus mecanismos anticorrupción porque la corrupción les pega a todos, desacredita a la clase política, les quita credibilidad, les quita margen de acción, enferma al Estado. Pues no, así caen los imperios, así caen los países, claro. Así caen las democracias. Nicaragua, la piñata en los 80, el gran trabajo de la socialdemocracia en Brasil está por los suelos. No, o sea, así se caen los proyectos nacionales y eso genera un sentimiento que puede provocar manifestaciones sociales muy fuertes. Bueno, ese sería un gran avance, que la sociedad se haga cargo de la protesta y que venga un desmoronamiento sistémico que permita una renovación. Pero bueno, vamos a un corte, Onel, si nos permites, Roberto, regresamos después de este corte.